Atención. ¿Sabías que Satanás odia con todo su ser un versículo de la Biblia? Sí, ese versículo es más poderoso de lo que imaginas y tiene el potencial de romper todas las cadenas espirituales que el enemigo ha tratado de colocar sobre tu vida. Es el tipo de arma que el diablo teme, porque con él puedes derrotarlo de una vez por todas. Pero la pregunta es, ¿lo estás usando? Si alguna vez te has sentido atrapado en una batalla invisible, o si te has preguntado por qué parece que tus oraciones no tienen poder, este video es para ti. Vamos a revelar el secreto que Satanás quiere que nunca descubras. Ahora, antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Muchos de los que ven nuestros videos no están suscritos, y no quiero que te pierdas más revelaciones como esta. Si deseas vivir una vida llena de poder espiritual, no dejes de acompañarnos hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede transformar por completo tu vida y tu fe. ¿Estás listo para descubrir cómo un solo versículo puede cambiarlo todo? Quédate con nosotros y prepárate para vencer al enemigo con el poder de la palabra de Dios. Vamos a empezar. La mayoría de los cristianos caminan por la vida sin darse cuenta de que están en medio de una batalla espiritual constante. No se trata de una guerra visible, con ejércitos y armas físicas, sino de una lucha silenciosa que se libra en lo invisible. La Biblia Sagrada deja claro que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios 6:12. Pero aquí está el gran peligro: el enemigo se aprovecha del desconocimiento y la indiferencia para operar con mayor libertad. En la antigüedad, los profetas alertaban al pueblo sobre los ataques espirituales, pero hoy muchos han sido cegados por una falsa sensación de seguridad. Satanás no necesita manifestarse con estruendo si puede mantener a los creyentes en la ignorancia. Las historias bíblicas están llenas de ejemplos en los que el pueblo de Dios fue atacado no con espadas, sino con mentiras, opresión y estrategias ocultas. Los ataques del enemigo no siempre son evidentes. A veces se presentan en forma de dudas, desaliento, distracciones y tentaciones aparentemente inofensivas. La arqueología bíblica y los estudios sobre el Antiguo Testamento revelan cómo las civilizaciones paganas usaban encantamientos y maldiciones para debilitar a sus enemigos. El pueblo de Israel enfrentó eso muchas veces, pero cuando confiaba en las promesas de Dios, salía victorioso. Hoy en día, el enemigo usa otros medios. Bombardea la mente con pensamientos de inferioridad, miedo y desesperanza. Quiere que los creyentes se sientan impotentes, olvidando que tienen armas espirituales poderosas. Los secretos de la fe muestran que la clave no está en la fuerza humana, sino en la dependencia total de Dios. El Nuevo Testamento nos recuerda que Jesús mismo enfrentó ataques espirituales y nos dejó un ejemplo claro de cómo vencerlos. El Apocalipsis describe un conflicto espiritual global donde Satanás engaña a las naciones, pero incluso en el día a día, cada creyente enfrenta su propia batalla. Muchos se preguntan por qué sus oraciones parecen no ser respondidas, por qué enfrentan pruebas constantes o por qué, incluso haciendo el bien, sienten una resistencia invisible. Esto no es coincidencia. Los personajes bíblicos que más se acercaron a Dios fueron los que más oposición enfrentaron. Moisés, David, Daniel y los apóstoles sufrieron ataques espirituales intensos porque representaban una amenaza para el reino de las tinieblas. Jesucristo mismo fue tentado en el desierto antes de iniciar su ministerio, mostrando que la oposición espiritual se intensifica cuando alguien está a punto de cumplir un propósito divino. Pero aquí está la clave: aunque la batalla es real, la salvación y redención en Cristo aseguran la victoria. No basta con saber que la lucha existe, es necesario estar preparado. El misterio de la Biblia es que el poder no está en el creyente en sí mismo, sino en aquel que lo respalda. Por eso, las revelaciones divinas muestran que hay armas específicas para enfrentar la guerra espiritual: la fe, la oración, la alabanza y, sobre todo, la palabra de Dios. Muchos subestiman el impacto de declarar las Escrituras en voz alta, pero el enemigo lo sabe muy bien. No es casualidad que Satanás huya cuando un creyente proclama con autoridad lo que está escrito.
Y esto nos lleva al siguiente punto: ¿qué poder tiene la escritura hablada y por qué es una de las estrategias más temidas por el enemigo? Desde el principio, la palabra de Dios ha tenido un poder transformador. En la creación, Dios habló y todo cobró vida, Génesis 1:3. Esto nos revela un principio espiritual fundamental: la palabra declarada tiene autoridad. No es casualidad que en las historias bíblicas, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles del Nuevo Testamento, la proclamación de la verdad divina haya sido clave para romper cadenas espirituales y manifestar el poder de Dios. Sin embargo, el enemigo ha trabajado arduamente para que los creyentes subestimen esta verdad, llevándolos a un cristianismo pasivo donde la fe se vuelve silenciosa y la espada del Espíritu queda sin uso. Jesús Cristo nos dio el mayor ejemplo de cómo emplear la Escritura como un arma en la guerra espiritual. Durante su ayuno en el desierto, Satanás intentó tentarlo en múltiples ocasiones, pero cada ataque fue repelido con un contundente "está escrito", Mateo 4:10. Jesús no debatió con el enemigo, no usó argumentos humanos ni razonamientos filosóficos. Simplemente declaró la palabra, y con eso bastó para derrotar las acechanzas del adversario. Este es un misterio de la Biblia que muchos han ignorado. La autoridad de la Escritura no está solo en leerla, sino en hablarla con fe y convicción. A lo largo de la Biblia Sagrada, encontramos relatos que refuerzan este principio. Cuando Ezequiel profetizó sobre el valle de los huesos secos, Dios no le pidió que simplemente creyera en la restauración, le ordenó que hablara a los huesos, que declarara vida sobre ellos. Ezequiel 37:4-10. Lo mismo sucedió con Moisés cuando enfrentó al faraón. No se quedó en silencio, sino que proclamó las palabras de Dios, y el poder divino se manifestó con señales y prodigios. Estos eventos no son solo curiosidades bíblicas, sino revelaciones divinas que muestran cómo la Escritura hablada activa el reino espiritual. Hoy, muchos cristianos desconocen este principio y, por ello, viven atados por las circunstancias, sin experimentar la plenitud de las promesas de Dios. La fe activa no es pasiva ni silenciosa, es audaz, declarativa y perseverante. El enemigo teme a los creyentes que entienden esto, porque cuando la palabra de Dios es pronunciada con autoridad, las tinieblas no pueden resistir. Así como Jesús declaró la Escritura en el desierto, cada cristiano debe aprender a hablar la verdad divina sobre su vida, sus familias y sus batallas diarias. Sin este conocimiento, la guerra espiritual se vuelve aún más difícil, pero con esta arma en mano, las fortalezas del enemigo comienzan a desmoronarse. A lo largo de la historia bíblica, Satanás ha intentado ocultar y distorsionar la verdad divina, pues sabe que un creyente con conocimiento y fe es una amenaza para su reino de tinieblas. Sin embargo, hay un versículo en particular que aterroriza al enemigo, pues expone su derrota total y la autoridad que Dios ha dado a su pueblo. Este versículo no es un simple conjunto de palabras, es una declaración de guerra contra las fuerzas del mal. Se encuentra en Lucas 10:19, donde Jesús Cristo dice: «Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Estas palabras no solo revelan el dominio absoluto de los hijos de Dios sobre las tinieblas, sino que también destruyen la mentira de que Satanás tiene algún poder sobre quienes están en Cristo. Este versículo tiene una profundidad espiritual que muchos pasan por alto. En la Biblia Sagrada, las serpientes y escorpiones simbolizan el poder demoníaco y las trampas del maligno. En el Antiguo Testamento, la serpiente engañó a Eva en el Edén, y en el Apocalipsis se nos dice que el dragón antiguo es Satanás mismo, Apocalipsis 12:9. Jesús, al declarar Lucas 10:19, no solo estaba dando una promesa de protección, sino una orden de dominio espiritual. Él no dijo que el enemigo no intentaría atacar, sino que su pueblo tendría la autoridad para pisotearlo y anular todo su poder. Este es un misterio de la Biblia que muchos cristianos aún no comprenden completamente, y es precisamente lo que el enemigo teme, que los creyentes descubran su verdadero poder en Cristo. Las historias bíblicas están llenas de ejemplos donde este principio se manifiesta. Cuando David enfrentó a Goliat, no se basó en su fuerza física, sino en la autoridad de Dios, declarando con valentía que el gigante caería. 1 Samuel 17,
45-47. En el Nuevo Testamento, los discípulos regresaron con gozo porque hasta los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús, Lucas 10:17. Y Pablo, al ser atacado por una serpiente en la isla de Malta, simplemente la sacudió al fuego y no sufrió daño, Hechos 28, 3-5. Estos eventos no fueron casualidad, fueron demostraciones del poder de la palabra de Dios en acción. Satanás odia este versículo porque revela su derrota y empodera a los creyentes a resistirlo sin temor. La ignorancia espiritual ha hecho que muchos cristianos vivan bajo ataques constantes sin saber que tienen el poder para vencer. Pero cuando un hijo de Dios entiende Lucas 10:19 y lo declara con fe, las cadenas se rompen, las fortalezas caen y el enemigo huye. La clave no está solo en conocer este versículo, sino en creerlo y aplicarlo. La batalla espiritual no se gana con teorías, sino con una fe activa y una declaración audaz de la palabra de Dios. Uno de los mayores triunfos de Satanás ha sido mantener a los creyentes en la ignorancia de su verdadera identidad en Cristo. La Biblia Sagrada advierte en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No se trata solo de una falta de información, sino de una ceguera espiritual que impide a muchos experimentar la plenitud del poder de Dios. El enemigo sabe que mientras los cristianos ignoren las verdades de la Escritura, vivirán como esclavos en lugar de hijos del Rey. Es por esto que la manipulación, el engaño y la confusión han sido sus armas más efectivas a lo largo de la historia bíblica, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vemos cómo la ignorancia ha llevado al pueblo de Dios a la ruina. Israel, una y otra vez, se apartó de los mandamientos divinos por no conocer y obedecer su palabra. En el tiempo de Jesús Cristo, los fariseos, a pesar de ser expertos en la ley, no reconocieron al Mesías porque su conocimiento era superficial y legalista. Por eso, Jesús les dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí está el gran misterio de la Biblia. El conocimiento espiritual no es solo información, sino una llave que abre las puertas a la libertad. Las historias bíblicas muestran que la ignorancia espiritual deja a las personas vulnerables al ataque del enemigo. Cuando Eva fue tentada en el Edén, Satanás la engañó torciendo la palabra de Dios, Génesis 3:1-5. Cuando Israel cayó en idolatría, fue porque olvidaron las promesas de Dios y siguieron sus propios caminos. Y cuando Judas traicionó a Jesús, no entendió que estaba entregando al Hijo de Dios mismo. Esta es la gran estrategia del adversario, nublar la mente de los creyentes para que no comprendan su autoridad en Cristo. Pero aquellos que buscan la verdad en la palabra de Dios descubren que las mentiras del enemigo no tienen poder sobre ellos. Romper con la ignorancia espiritual requiere más que solo leer la Escritura. Es necesario meditar en ella, declararla y aplicarla con fe. La Biblia no es un libro común, sino una espada afilada, Hebreos 4:12, que desenmascara al enemigo y fortalece el espíritu. Es por eso que Satanás hará todo lo posible para mantener a los cristianos distraídos, confundidos y sin hambre de la verdad. Pero cuando un creyente despierta y comienza a caminar en el conocimiento divino, se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha demostrado que su palabra tiene el poder de romper cadenas, derribar muros y liberar a los cautivos. No es solo una metáfora espiritual, sino una realidad tangible que se ha manifestado en innumerables ocasiones. En el libro de Hechos, encontramos un episodio que ilustra perfectamente este principio. Pablo y Silas, encarcelados injustamente por predicar el Evangelio, no se lamentaron ni se desesperaron. En lugar de eso, comenzaron a orar y a alabar a Dios con fervor, declarando su palabra en medio de la oscuridad. Lo que sucedió después fue extraordinario. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Este evento no solo fue un milagro de liberación física, sino una representación profunda de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando un creyente proclama la palabra de Dios con fe y autoridad. Las cadenas espirituales no siempre son visibles, pero su impacto en la vida de una persona puede ser devastador.
La opresión, el miedo, la ansiedad, las adicciones y las maldiciones generacionales son algunas de las ataduras que el enemigo usa para mantener a las personas esclavizadas. Muchas veces, el pueblo de Dios se encuentra en prisión sin siquiera darse cuenta, atrapado en pensamientos de derrota, duda y desesperanza. Sin embargo, las Escrituras están llenas de testimonios que revelan que la libertad es posible cuando se toma la decisión de creer y declarar la verdad de Dios. En Isaías 61:1, el profeta anuncia la misión del Mesías con estas palabras: «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel». Jesús no solo vino a salvar, sino a liberar, a romper toda cadena que impida a sus hijos caminar en la plenitud de su propósito. Una de las mayores estrategias de Satanás es hacer que los creyentes acepten sus cadenas como si fueran parte de su destino. Él susurra mentiras que hacen que las personas se resignen a vivir en pecado, enfermedad, pobreza espiritual y opresión. Sin embargo, cada historia bíblica nos muestra que cuando una persona se aferra a las promesas de Dios y las proclama con autoridad, el enemigo pierde poder sobre su vida. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto hasta que clamó a Dios, y Él envió a Moisés con una palabra de liberación. Lázaro estuvo en la tumba durante 4 días, pero cuando Jesús proclamó: «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43, la muerte no pudo retenerlo. Pedro fue liberado de la prisión por un ángel después de que la iglesia intercediera sin cesar. Hechos 12:5-11. En cada uno de estos relatos, la clave de la victoria fue la fe activa en la palabra de Dios. Este principio sigue siendo igual de poderoso hoy en día. Las fortalezas del enemigo se desmoronan cuando un creyente se alinea con la verdad de las Escrituras y la proclama con determinación. No basta con conocer la Biblia Sagrada como un libro de historia o un texto religioso, hay que hablarla, declararla y vivirla. Las promesas de Dios son armas en la batalla espiritual, y cada vez que un cristiano se levanta y proclama está escrito, las tinieblas retroceden. Las cadenas que han oprimido a generaciones enteras pueden romperse en un instante cuando se activa el poder de la palabra con fe genuina. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar esta arma espiritual y usarla en tu vida? La guerra espiritual no es un evento aislado o una lucha breve, es una batalla continua que requiere persistencia, paciencia y fe inquebrantable. Los cristianos a menudo caen en la trampa de esperar resultados inmediatos cuando declaran la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia Sagrada nos enseña que muchas veces la victoria espiritual requiere de un esfuerzo prolongado. La historia del profeta Elías es un ejemplo perfecto de cómo la persistencia en la oración y la declaración puede traer resultados extraordinarios. Después de 3 años de sequía, Elías se postró en el monte Carmelo y oró insistentemente, enviando a su siervo 7 veces para mirar si las nubes comenzaban a formarse. 1 Reyes 18, 41, 44. Fue solo después de la 7ª vez que se vio una pequeña nube que anunciaba la lluvia. Este relato nos enseña una lección importante: la respuesta de Dios no siempre es inmediata, pero no por ello debemos rendirnos en la batalla. La persistencia en la declaración de la palabra es clave para desatar el poder de Dios en nuestras vidas. Elías no fue el único que experimentó esta necesidad de persistir. En las parábolas de Jesús encontramos enseñanzas que subrayan la importancia de la constancia en la oración. En Lucas 18, 1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda que, a pesar de ser ignorada por el juez injusto, siguió pidiendo justicia sin cesar hasta que finalmente fue atendida. Jesús concluye la parábola con una poderosa lección: y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche. Esta enseñanza resalta que la oración persistente es un acto de fe que refleja nuestra confianza en que Dios, en su tiempo perfecto, responderá. La guerra espiritual requiere resistencia. Cuando te enfrentas a desafíos, dudas o pruebas, no te des por vencido. La clave está en declarar la palabra de Dios constantemente, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Las Escrituras también nos enseñan que la persistencia no es solo una cuestión de tiempo, sino de actitud.
Cuando el cristiano persevera en la declaración de la palabra de Dios con una fe activa, comienza a ver cómo las situaciones cambian. A menudo, el enemigo intenta hacerte sentir que tus oraciones no tienen poder o que tu fe es inútil. Pero la verdad es que el poder de Dios no está en el tiempo que lleva a orar, sino en la fe que se pone en cada palabra que declaramos. Jesús mismo enseñó sobre el poder de la fe en Mateo 17:20, cuando dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. La fe persistente puede mover montañas, y a veces, esa fe necesita ser probada antes de ver los resultados. Finalmente, este principio de persistencia en la declaración de la palabra es más que una estrategia de guerra espiritual. Es una invitación a tener una relación más profunda con Dios, a depender de Él en cada momento de nuestra vida. No se trata solo de obtener lo que pedimos, sino de ser transformados por el proceso. Cada oración persistente, cada declaración de la palabra, fortalece nuestra relación con el Señor. La batalla espiritual no es solo una cuestión de victoria sobre el enemigo, sino una oportunidad para crecer en fe y confianza en las promesas de Dios. Entonces, cuando enfrentes dificultades, no te rindas, sigue declarando lo que está escrito, sabiendo que en el tiempo perfecto de Dios, tu perseverancia dará frutos. La fe no es solo un concepto teórico o un sentimiento ocasional, es una acción que debe ser vivida y aplicada en cada área de nuestra vida. La Biblia Sagrada deja claro que la fe activa es la que produce frutos, la que mueve montañas y que tiene el poder de cambiar realidades. No basta con saber que Dios puede hacer milagros, la verdadera fe se manifiesta cuando actuamos sobre esa certeza. En el Evangelio de Marcos, Jesús dice: todo es posible para el que cree, Marcos 9:23. Esta afirmación no es solo una promesa, es un llamado a vivir con una fe que no se limita a los momentos de adoración, sino que se extiende a cada situación cotidiana. La fe activa es la que se declara, se vive y se experimenta todos los días, independientemente de las circunstancias. Uno de los ejemplos más impactantes de fe activa en la Biblia es la historia de la mujer con el flujo de sangre, quien, a pesar de las dificultades y de ser considerada impura según la ley, creyó firmemente que si tocaba el manto de Jesús, sería sanada. Ella actuó según su fe, y cuando tocó el manto del Salvador, Jesús inmediatamente la sanó. Hija, tu fe te ha sanado, Marcos 5:34. Este evento demuestra que la fe no es solo creer que Dios puede, sino también actuar conforme a esa creencia. La mujer no se quedó esperando pasivamente un milagro, se levantó, rompió las barreras y tocó lo que creía que la sanaría. La fe activa no es pasiva, es proactiva, audaz y audaz en su confianza en las promesas de Dios. Jesús mismo nos enseñó a vivir por fe activa. En el desierto, cuando fue tentado por Satanás, no respondió a las tentaciones con dudas o con inseguridad, lo hizo con firmeza, usando las Escrituras como su defensa. Cada vez que el enemigo intentó tentarlo, Jesús respondió con un está escrito, declarando la palabra de Dios con fe activa. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Jesús mostró que la fe activa no es solo una creencia interna, sino una fuerza que se declara y se pone en práctica, incluso en medio de la tentación. La fe activa, como podemos ver en estos ejemplos, no es algo que se limita a un momento o circunstancia particular, sino que debe estar presente en todas las áreas de nuestra vida. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío, ya sea físico, emocional o espiritual, tenemos la oportunidad de aplicar esta fe activa. Al hacerlo, no solo experimentamos la victoria, sino que también crecemos en nuestra relación con Dios. La fe activa no se basa en lo que podemos ver, sino en lo que sabemos que Dios ha prometido. Y así, a medida que caminamos en fe, vemos cómo Él responde, cómo Él actúa en favor de aquellos que creen. La pregunta ahora es, ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Estás esperando a que todo se resuelva por arte de magia, o estás levantándote cada día, declarando las promesas de Dios, aplicándolas en tu vida, y confiando en que Él cumplirá lo que ha dicho? La fe activa no es solo una respuesta ante los desafíos, sino una forma de vivir que trae consigo la presencia de Dios en cada momento.
Y cuando la vivimos, podemos estar seguros de que las promesas de Dios se cumplirán, y ahí lo tienes. El versículo que Satanás teme más de lo que imaginas. ¿Te ha sorprendido? Cuéntame en los comentarios cómo este versículo ha impactado tu vida espiritual. ¿Lo habías leído antes con esta perspectiva? Quiero saber tu opinión, y si te ha tocado, no dudes en compartir este video con otros que necesiten esta revelación, y recuerda, si te ha gustado este contenido, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más revelaciones que cambiarán tu vida. Hazlo ahora mismo, además, no te vayas aún. Te dejo un video recomendado que te ayudará a fortalecer aún más tu fe. Haz clic en él y sigue aprendiendo, nos vemos pronto, y que Dios te bendiga.